Bueno, buenos días. Quiero saludar especialmente a Mariana Eivin, que considero una querida amiga, eh, y también al rector, Soskemen, a todas las autoridades, los profesores, a la embajadora de Suecia. Entiendo que no ha llegado todavía, pero igual la saludamos, al equipo de la Universidad Gabriel Mistral, estudiantes y profesores. Más que una clase magistral, que puede sonar un poquito solemne, en realidad lo mío van a ser divagaciones. Y he cambiado el título de la conferencia, perdone Nicolás, me gusta hacer siempre eso, voy cambiando antes de hacerlo. Y lo he llamado un título provisorio, La intrusa y los filisteos, así he llamado mi charla. Los filisteos, ustedes saben que son, podemos decir, hombres prosaicos, ¿no? Son más bien personas más centradas en los intereses materiales, más que el desarrollo espiritual, poético, satisfechos, eso es lo importante en su mediocridad, ¿no? Antiestéticos, diría yo, y más bien vulgares. Esos son los filisteos. Gabriela Mistral encontró muchos filisteos en el camino de su vida y lamentablemente los encontró en la pedagogía. Hay un texto muy impresionante que incluimos en este libro que Nicolás recién citaba, La pasión por enseñar, que tuvo el privilegio de editar para las ediciones de la editorial Universitaria de Valparaíso. Son sus prosas pedagógicas. La prosa de Gabriela Mistral tiene un nivel poético y de intensidad de lenguaje tan alta como su poesía. Hay quienes incluso prefieren su prosa o su poesía, y yo creo que dialogan fuertemente. Y un texto está incluido en su diario íntimo, que les recomiendo mucho, que se lleva como título Bendita mi lengua sea, que se llama La intrusa. ¿Qué dice Gabriela Mistral ante quienes la acusaban de ser una intrusa en la educación, en el sistema educativo? Yo no soy la intrusa que decís en el mundo de los niños. Lo soy según vosotros, porque enseño sin diploma, aunque enseñe con preparación, porque no estuve al lado de vosotros en un ilustre banco escolar de un ilustre instituto. No pudo. Mi madre debía vivir del trabajo de mis manos cuando yo tenía 15 años. Vosotros teníais padres o hermanos. Intrusos son los que enseñan sin amor y sin belleza, en un automatismo que mata el fervor y traiciona la ciencia y el arte mismos. Intrusos los que solo le piden a la enseñanza un sueldo mensual y le esquivan el esfuerzo de un cerebro flojo y la emoción del alma. Intrusos los que descansan desde que salen del instituto paternal de amparador de toda investigación y se sientan en la cima de una cultura mediocre a reposar satisfechos. Intrusos los que se apegan a un partido o a una institución cualquiera para que reflejen su resplandor y les defiendan el pan de cada día. Yo, mujer sola, tan sola que pude injuriárseme sin temor por cualquier cobarde, no soy la intrusa en el mundo de los niños. Miro mi conciencia y hablo delante de ella e iré tras de escribir estas palabras tranquila a mi clase cotidiana. No robo mi pan, no lo arrebato a ninguna que muestre mayor derecho. Dios me puso aquí, Él me acompaña en mi amargura y me yergue en la potestad. Es un texto impresionante que habla, por un lado, de la intensidad que era el fuego de Gabriela Mistral que llevaba adentro, los dolores que arrastraba, las humillaciones que había sufrido desde niña. Hay una famosa humillación que sufrió cuando muy niña, cuando fue como una especie de ayudante en un colegio, una famosa historia que siempre se cuenta, pero en realidad fue sufriendo en distintos momentos de su carrera. De alguna manera el rumor que primaba en el ambiente donde ella se movía, de gente que tenía el título universitario o el título de pedagoga, era que ella no tenía título, que era autodidacta,
etcétera, etcétera, etcétera. Y eso le puso obstáculos en muchas de las tareas que quiso emprender. Y este texto es muy impresionante porque nos da información muy precisa e incluso muy actual del peligro del filisteísmo del que yo hablaba al comienzo de la educación. Fíjense ustedes que ella habla, en primer lugar, la primera afirmación es que intrusos son los que enseñan sin amor y sin belleza. Y luego me voy a detener en ese punto crucial, en un automatismo que mata el fervor y traiciona la ciencia y el arte nuevo. Ahí ya con eso sintetiza una parte fundamental de su pensamiento pedagógico. Luego intrusos son los que le piden a la enseñanza un sueldo mensual, es decir, los ganapanes, ¿no? Que están en educación por un sueldo, pero no verdaderamente por una vocación. Pero también intrusos son los que se apegan a un partido o a una institución cualquiera para que reflejen su resplandor y les defiendan el pan de cada día. Hoy día diríamos los apicutados, ¿no? O los que usan el móvil político para conseguir un puesto en el sistema educativo, ¿no? Es dura, es fuerte, Gabriel Mistral está diciendo en ese momento. Hay una dimensión, hay una parte muy poética del pensamiento de Gabriel Mistral, pero hay también textos muy duros, muy fuertes, con sus colegas y con el gremio de los profesores, eso hay que decir. Entonces la pregunta que nos hacemos hoy día es, ¿quién es verdaderamente la intrusa y quiénes son hoy día nuestros intrusos en el sistema educativo? Aquí está la intrusa de la educación, Gabriela Mistral. Ella, eternamente extranjera, sola, libre, había dicho alguna vez que en país sin nombre me voy a morir. En Chile muchas veces la ninguneamos, ese verbo lo acuñó ella. La invisibilizamos, porque ningunear es invisibilizar al otro, no verlo. La convertimos muchas veces en feas estatuas en plazas de ciudades de provincia, y no digo provincia en términos despectivos, puesto que Gambira Mistral es una provinciana cabal, ¿no? La convertimos en una fantasma, en un ausente, y como fantasma vino a vernos antes de morir en ese recorrido por el país que va haciendo desde el norte al sur en ese maravilloso poema póstumo que les recomiendo, que se llama El Poema de Chile, donde va recorriendo el país con un niño indígena y le va contando Chile, pero vuelve como muerta a Chile, vuelve como fantasma, para recuperar ese Chile que lo acompañó en su imaginario en toda su larga transhumancia. Entonces, ella, ninguna estatua, fantasma, así la convertimos, la fuimos convirtiendo a ella que era pura presencia, y que como maga de la palabra convocaba y nombraba todos los seres y las cosas para convertirlas en presencia, que es por lo demás la actividad de la poesía. El agua, la sal, las piedras, los niños, el aire, la luz, el rostro de Cristo, los indígenas, todo era convertido a través de la palabra poética en realizar un verdadero milagro verbal y ontológico en presencias vivas. Gabriela Mistral tenía una capacidad extraordinaria. Por ejemplo, de lo que me recuerdo, estaba en el Caribe, no sé en qué lugar específicamente, y hay un terrón de azúcar. Ella mira ese terrón de azúcar y empieza a hablar por el terrón de azúcar. Establece una relación casi directa con las materias. Y desde ahí, de algo tan simple como el terrón de azúcar, aparece un poema extraordinario, ¿no? O de una anécdota niña, de una niñita a la que se le mete una pajita en el ojo. Escribe ese texto precioso que luego en Quillimani convirtió en canción, La Pajita. Impresionante la manera como tuvo Gabriela Mistral de nombrar el mundo y de traer a presencia los seres y las cosas, a verlos, no a ningunearlos, porque la poesía lo que hace es ver las cosas por primera vez. Y esa es la altura a la que nos invita su poesía. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿ella es la intrusa en la educación? ¿O somos en realidad nosotros, educadores de hoy, los expertos en la educación de hoy, los que nos hemos convertido en intrusos? Lamentablemente, lo que nos dice Gabriela Mistral en este diario, ante la artera acusación de que ella era una intrusa por no tener el título del Instituto Pedagógico, de no ser parte del GRIM, lamentablemente, y por eso tenemos que siempre colocarnos
ante el espejo de nuestra conciencia y con exigencia como pedagogos siempre, como dice ella al final, sin darnos cuenta, muchas veces tal vez estemos siendo en nuestra diaria tarea intrusos. Ella hace una distinción muy importante en el texto entre entre título y preparación, cuando dice, lo soy según vosotros porque enseño sin diploma, aunque enseñe con preparación. Sin diploma, pero con preparación. En un tiempo en que lo que más se valora, lamentablemente que va en el global, en el mundo universitario, son, y por supuesto que son importantes, por lo tanto se coloca eso como lo primero, doctorado, y después doctorado, etc. Cuando somos ciudadanos con una expertía, pero con una educación que nosotros nos amenazó, pertenecer y todo poder que sobrevivir en tierra de justicia. No, un sistema asfixiante que en donde yo no sé si podría ganar la Charles Kerset hoy día como profesora universitaria, ni un Jorge Millas, ni un Sócrates, ni nadie, ¿no? Ninguno de esos grandes maestros, ¿no? Vale la pena que nos detengamos aquí para volver a colocar cuál es el centro y la prioridad en nuestro quehacer y el peligro de una alienación en el sistema universitario y en el sistema pedagógico en general. Esta alienación se da también en el sistema escolar. Yo me toca la oportunidad de conversar en el programa de radio una vez a la semana con muchos profesores de archivo. Profesores creativos que están haciendo patria en distintos lugares. Y la fiesta permanente, y entre ellas sobre todo la de los directores, que están importantes, el fardo burocrático que aunque deben arrastrar todos los días. Esas cosas aquí se han puesto al revés, en un orden inverso. Y estamos atrapados y alimentamos todos este sistema. Y por eso es bueno volver a la fuente y leer a Gabriela Mistral para que nos remezca, ¿no? Para ella, entonces lo importante no son los títulos. Los títulos absolutos pueden estar y será algo que se dará para añadidura. Lo importante es la preparación. Y por la preparación es la práctica, el hacer pedagógico, lo que ella insiste mucho, el oficio, la poiesis, en el sentido originario del término poiesis, que es crear, creación, el arte. Porque para Gabriela Mistral la educación, antes que nada, antes que ciencia, la educación era arte. Ella no le gustaría el término ciencias de la educación, hablaría de artes de la educación. Para Mistral, más que el profesor antes que nada, en primer lugar, es un verdadero artista. Gabriela Mistral dice, intrusos son los que enseñan sin amor y sin belleza. Voy a subrayar primero belleza. Esa belleza, ese eros del que hablaba Sócrates, el gran maestro, que le revela a los discípulos la esencia de eros y de la belleza y del ascenso de la belleza en el famoso banquete de Platón, de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Entonces vamos a partir por la belleza, la dimensión estética de la educación, fundamental para Gabriela Mistral. En primer lugar, la belleza no como un adorno ni un lujo, no algo complementario o secundario que acompaña la educación, que hoy día en nuestro sistema educativo se relega a horas marginales a todas aquellas disciplinas que tienen como centro la belleza, el arte, la música, etc. No, la belleza debe estar en el centro del proceso educativo, dice Gabriel. Es un imperativo, el imperativo de la belleza. Toda lección es susceptible de belleza, dice Gabriela Mistral enfáticamente, ¿no? Y si la belleza es lo central, el profesor, por lo tanto, que trabaja con la belleza, es una artista. Ella tiene un texto maravilloso que dice, cuando yo hago una clase hermosa me siento tan feliz como el Miguel Ángel, ¿no? Cuando esculpió la Pietà, ¿no? Uno dice, es como una exageración, como un hipérbole, todo un profesor va a estar esculpiendo la obra de Miguel Ángel. Para Gabriela Mistral, lo que hacía el profesor en la clase era tan importante como lo que hacían los grandes artistas como Miguel Ángel cuando hicieron la Pietà o cuando tocaron al fresco la Capilla Sixtina. Bueno, la belleza fue siempre
fundamental en Gabriela Mistral, y esto me recuerda a un poeta francés que quiero mucho, que se llama René Char, poeta del siglo XX, que fue un resistente, un matizar a la invasión nazi en el sur de Francia, y en medio de la trinchera, mientras escribía un diario de guerra donde va contando la muerte, el dolor, el desgarro, el horror, el tener que matar, ver cómo otros matan y ver cómo mueren sus compañeros en la guerra, de pronto lanza un relámpago en el que dice René Char: en nuestras tinieblas no hay un lugar para la belleza. Todo el lugar es para la belleza. O sea, el poeta, incluso en un momento de peligro y de riesgo, no debe olvidar que la belleza debe estar en el centro. Recordemos también al príncipe Mishkin, el personaje del idiota de Dostoyevski, en esa famosa frase que dice: solo la belleza salvará. Gabriel Mistral suscribiría ambas afirmaciones, y está en la línea tanto de Dostoyevski como de René Char. La belleza fue siempre fundamental en su poesía, en su oficio lateral, como la llamó a ella, a la poesía. La pedagogía para ella era su oficio vertical. Además, ella ve una línea de continuidad entre la poesía y la pedagogía. Esto es muy interesante. No son dos actividades distintas, hay vasos comunicantes. Ella sentía que era creadora tanto en su mesa de trabajo literario, cuando estaba escribiendo un poema, pero también en un pupitre en la sala de clases. Dice Gabriela Mistral: yo no cambio mi alma cuando paso de la sala de clases a mi mesa de trabajo. En ambas soy pequeña y torpe, pero en ambas procuro decir mi verdad y hacer amar esa manifestación de Dios que es la belleza. Manifestación transparente que muchos no quieren ver, pero en donde yo siento a Cristo. Un punto aparte interesante, pero no me voy a ir por ahí para no irme con las ramas, es la peculiar aproximación personal que tuvo a lo largo de su vida de Gabriela Mistral con Cristo. Una búsqueda muy personal y original, diría yo, en su búsqueda espiritual. Muy interesante el camino que hizo Gabriela Mistral en eso. Pero lo que quería colocar acá en el centro es que yo no cambio mi alma cuando paso de la sala de clases a mi mesa de trabajo. Es decir, para mí es tan importante escribir un poema como hacer una bella clase, ¿no? Ambas tienen el mismo estatuto y hay una línea de continuidad entre las dos. Entonces, para Gabriela Mistral, el arte, la poesía, la música, la pintura no son los intrusos en la educación. Y el sistema educativo, el pragmatismo ramplón, hoy día nos ha hecho creer de que esas disciplinas, que los griegos consideraban por lo más central en la educación, como por ejemplo la música, son actividades marginales, que hay que tenerlas casi como donos, que hay que tenerlas, ¿no? ¿Para qué digo la poesía y qué sé yo más? No, la belleza para Gabriela Mistral es la madre de la educación, yo diría la diosa de la pedagogía, es casi una diosa a la que ella expresa abnegación, la matriz de todo el quehacer pedagógico. Y esto no son declaraciones retóricas, esto realmente Gabriela Mistral lo encarnó en su hacer y también en su reflexión y su pensamiento, ¿no? Para Gabriela Mistral, y lo dijo explícitamente, la escuela debe ser el reino de la belleza. Imagínense ustedes si los tomaran en serio esa afirmación. Las implicancias que tiene la escuela antes que nada es el reino de la belleza. Todo aquello es extremadamente disruptivo y heterodoxo frente al predominio del pensar calculante en la educación. El pensar calculante es muy importante porque en la gestión, la administración. El problema es que el pensar calculante se apodera de la cultura y la educación y relega lo que Heidegger llama el pensar meditativo, filosofía y poesía. Ese pensar que según Heidegger se demora junto a las cosas, ese queda relegado y prácticamente invisibilizado. Ahí se da vuelta a las prioridades, ¿no? Pero decir que la escuela debe ser el reino de la belleza, yo colocaría eso en el programa del Ministerio de Educación, como en el front. Si yo fuera ministro de Educación, pues no, quiero ser, ¿no? Que no se vaya a entender más, ni Dios me libre de esa, jamás. Pero si yo fuera ser un asesor del ministro de Educación, podría ser Mariana, la gran ministra del Nuevo, ¿cierto?
muchos de ustedes que están acá escuchándome, lo primero que haría en mi primer discurso es hablar hoy día, hoy sobre todo, de la belleza. Y decir, señores, quizás país entero, cadena nacional. Imagínense. ¿Han escuchado ustedes hablar de los candidatos presidenciales de educación? Nada. ¿Y para qué decir que digan que la educación es el reino de la belleza? Nada. Ni una palabra. ¿No? Dice Gabriela Mistral. La pedagogía tiene su ápice, como toda ciencia, en la belleza perfecta. Esta la escuela es sobre todo el reino de la belleza. Este es el reino de la poesía insigne. Hasta el que no cree cantar, aquí está cantando sin saber. Qué hermoso. Es decir, qué maravilla, esta convicción yo no la había visto en ningún pensador de la educación. Gabriela Mistral se inspiró mucho en varios educadores de su tiempo, innovadores, pero yo no había visto nunca a alguien que colocara lo estético y la belleza en el centro y con el fervor con que lo coloca Gabriela. Ni siquiera Rabindranath Tagore, que inspiró mucho a Gabriela Mistral, que sería como un alter ego, un amigo espiritual de Gabriela Mistral, un inspirador. Pero ella es impresionante, ¿por cierto? No, el ápice máximo es la belleza perfecta. La escuela es el reino de la belleza, el reino de la poesía insigne. Y este remate, hasta el que no cree cantar, aquí está cantando sin saberlo. Qué bonito. ¿Quién, cuando yo fui de educación, me dijo esto? Nadie. Nunca nos hicieron leer el pensamiento que habíamos de Gabriela Mistral. Nunca nos hablaron de la belleza, en general, salvo excepciones honrosas, de verdad les digo. ¿No? Predominó el Excel, hoy día el PowerPoint, que es peor que el Excel, y desapareció el Word, para hablar en términos computacionales. ¿No? Desaparece del discurso, y cuando desaparece del discurso, y cuando el discurso pedagógico comienza a ser infectado por un tecnicismo muerto, güero, como diría Gabriela Mistral, estamos en un peligro. O sea, la manera como elaboramos el discurso de educación es muy importante. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que decimos cuando hablamos con los alumnos entonces? Bueno, ella dice, y voy a releerle, ahora encontré la cita que es maravillosa: cuando yo he hecho una clase hermosa, me quedo más feliz que Miguel Ángel después de Moisés. O sea, cuando salgo de mi clase no evalúo si la clase es eficaz. Tengo que ver que se consiguieron las ciertas, ya, ustedes lo saben que quieren decir que eso. Ya, la rúbrica y todas esas cosas. No, ahora es la rúbrica, no hay rúbrica acá. Aquí no hay rúbrica. ¿Fue bella mi clase o no fue bella mi clase? Dice Gabriela. Eso se enfermó. Y si fue bella, soy feliz. Verdad es que mi clase se desvaneció como un celaje, pero eso es solo en apariencia. Aparentemente lo que uno hace siempre en educación es tan efímero, porque Miguel Ángel es para inmortalidad, su cultura. Una clase que a su profesor se va, y sin embargo en apariencia desaparece. Mi clase quedó como una saeta de oro atravesada en el alma siquiera de una alumna. De nuevo, una alumna. Eso no vale la estadística, no sirve, ¿no es cierto? Aquí vale, es el centro. Si una alumna recibió la saeta de oro de la belleza, mi clase está salvada, vale la pena. En la vida de ella mi clase se volverá a oír. Yo no sé, todos lo sabemos, todos hemos sido marcados por algún maestro en la vida, ¿no es así? Ni el mármol es más duradero que este soplo de aliento, si es puro e intenso. Qué hermoso es que el profesor es un artista, un escultor, está esculpiendo el alma de un alumno. Está pintando el rostro de ese alumno, está sacando lo que decía Sócrates: yo soy un partero, decía Sócrates, ¿no? Y Gabriela Mistral dice: yo intento ser un artista, ¿no? Un artista. ¿Y cuál es el material de mi arte? Los niños, ¿no? Pero no se vaya a creer que cuando habla de la belleza, porque lo habla con D mayúscula, hay en ella visión o la tentación de un platonismo abstracto y alejado de la realidad concreta, ¿no? O sea, no es que la belleza sea para Gabriela Mistral un valor abstracto. Obviamente que hay
aquí ecos de Platón, bien, verdad, belleza, su colateral de lo inteligible frente a lo sensible, pero en Gabriela Mistral en eso no es platónico, ¿no? Porque la belleza no se da para ella solo en lo sublime, ¿no es cierto? Solo en un mural de la Capilla Sistina o en una escultura como la Pietà. La clase era para ella la Pietà. No, la belleza para Gabriela Mistral puede partir en lo más aparentemente bajo, en lo más simple e incluso en lo más ruin. Fíjense ustedes que cuando ella era directora del Liceo de Punta Arenas, dijo esta declaración impresionante. Estamos hablando de 1917, estaba comenzando su carrera Gabriela Mistral y ya la tenía clarísimo. Vamos a enseñar la belleza desde la fealdad, la dignidad entre lo ruin. Es ahí donde hay que buscar el material y hacer esta alquimia de convertir la piedra en oro, ¿no? Incluso en lo ruin. Todo comienza para Gabriela Mistral no en un discurso sobre la belleza. A ver, ¿es bella esta escuela? Esta escuela humilde, esta escuela pública. ¿Es bella? ¿Son bellos sus muros? ¿Es bello su patio? ¿No? ¿Dónde está la belleza? Aquí. Es ahí donde ella lo busca, en el edificio escolar. Cuando ella dice, ve un edificio escolar y dice, esto no es solo un cobertizo donde adentro se hacen clases. Ojo, qué importante es el lugar donde enseñamos. Se preocupa de esos detalles. Desde ahí parte la tarea de la belleza. Dice, el madero, el hierro, la piedra, nunca tan ennoblecidos, nunca tan santificados como en el edificio que se alzará aquí, pues en esta ocasión la materia celebra una alianza para servir la belleza moral del mundo. Ustedes que están habitando este hermoso edificio patrimonial y lo están cuidando, lo están recuperando, de alguna manera están aplicando, espero, esta enseñanza de Gabriela Mistral. Cada vez que yo veo un colegio de Murita, nunca charla a veces mal hecho, feo, y no me lo he contado hacer letras, de un arquitecto que se ve que no puso la misma atención que pone a lo mejor en una casa privada que les encomendaba en otro lugar. Un edificio feo, descuidado, mal hecho, diría el ferismo campero en todas partes. No hay como una especie de esplendor de la fealdad, ¿no? Cuando veo también la destrucción de nuestros liceos públicos, la degradación de esos edificios emblemáticos, cuando veo una suerte de nihilismo que está devastando nuestra educación pública y que lo vemos partiendo por el lugar físico donde los alumnos hacen clase, ¿no? Me acuerdo de Gabriela Mistral y me viene una desolación mistraliana y entiendo entonces su obsesión por la belleza, ¿no? Eso es una cosa. Me estoy entusiasmando mucho, así que yo sé que voy a tener que cortar la charla en doble, tener que hacerle 2 charlas en distintos momentos. Dejo la mitad para el próximo año. Dijo también Gabriela Mistral, nadie se divorcia impunemente de la belleza. También en educación. Nadie se divorcia. O sea, si tú no estás poniendo el énfasis en la belleza, eso tiene consecuencias en la forma que tú estás haciendo la educación. Es por ello que, vuelvo a insistir, ella no es la intrusa. El intruso es un pragmatismo ramplón y filisteo y un pensar calculante que ha reducido la educación. No digo que no sea importante eso, la educación, pero no puede ser el centro de la educación hoy día, ¿no? En cifra, en cálculo, en resultados, ya ha olvidado del lugar esencial que debe ocupar la belleza en la educación. Heidegger hablaba pontosamente en sus libros, en sus vidas, por el olvido del ser, que Occidente se había olvidado del ser. Hoy día podemos afirmar el olvido de la belleza en la educación, ¿no? Gabriela Mistral había dicho en el decálogo del artista, amarás la belleza que es la sombra de Dios sobre el universo. Es un imperativo por el artista, pero también por el educador. También es muy interesante, a propósito de la belleza, el término de la gracia que usa mucho Gabriela Mistral. Ella habla de la gracia, ¿no? Tiene palabras
al educador le recuerda que tiene que hacer su clase con gracia. Usa esa palabra, la palabra gracia, que tuvo dos connotaciones, ¿no es cierto? Primero, la connotación que le dio la pensadora mística Simone Weil, cuando distingue entre la pesantez, lo que tira hacia abajo, hacia la materia, y la gracia, que es lo leve que se levanta hacia arriba. Pero también la gracia de hacer una clase con gracia, ¿no? Bueno, la gracia de la educación. Fíjense ustedes que uno podría decir que, así como en Platón, igual Platón acá, en Mistral hay una triada muy importante que es paideia, educación en un sentido más amplio, los griegos la entendían como el sistema de valores culturales completo del mundo griego, paideia, de educación, arete, la llamada excelencia, tan cacareada excelencia, porque se usa mucho la palabra excelencia, me gusta más la palabra arete, y la palabra belleza están íntimamente vinculadas. Para Gabriela Mistral, sin belleza no habrá arete. Entonces, eso es lo mismo. Gabriela Mistral utilizó otra palabra muy fuerte, la palabra belleza es una palabra fuerte, ¿no? Una palabra muy fuerte en su casamiento latín, que es la palabra poesía. Lo y así, tocó poesía, tuvo para nada, que bonita, que joder. Porque aquí se entiende muchas veces que la poesía es cuando se terminó la comida, están todos borrachos y dicen ya, oye, tú eres poeta, léete unos versitos. Eso se entiende poesía. Pero yo me remito a Hölderlin, el divino Hölderlin, poeta del prerromanticismo, cuando dijo, los poetas fundan lo permanente, o más respeto, los poetas fundan lo permanente. No con nada el mundo helénico que sería sin los poemas de Homero. ¿Qué sería el mundo cristiano europeo sin la Divina Comedia? Ese es el fundamento. ¿Qué sería Estados Unidos sin Walt Whitman? No es Jefferson solamente el padre de Estados Unidos, es Walt Whitman en el canto mismo. ¿Qué seríamos nosotros sin la Araucana, sin el canto general, sin Tada, etcétera, etcétera? O sea, la poesía es fundamento, no es adorno, ¿no? No es un lujito que nos damos para... No es que linda la fruta en el árbol se ve si tiene una piedra tembrágica. No, eso no es poesía, ¿no? Eso son rimas, ¿no? Pero ella utiliza la poesía y dice en una conferencia, la enseñanza, una de las más altas poesías. Y lo usa a propósito de que le preocupa la sequedad de la educación. Ella habla de la sequedad, de la sequía, la falta de gracia, de pasión en educación. Y la leo a ella porque ella dice las cosas mucho muy fuertes que las que las puedo decir aquí yo muy torpemente. Dice lo siguiente. Dice, este casamiento, esto lo dijo en 1933, de pedagogía y poesía que los profesionales no aceptan ni tienen por válido, yo sé que es una de las mejorcitas alianzas y de las más eficientes. La poesía significa, entre otras cosas, un sostenido nivel abusado de pasión. Y la pedagogía padece de una tal sequía, de unos tales peladeros de aridez, que son peladeros de aridez en la educación, ¿no? Que atravesándolos a las pobrecitas criaturas, echan de menos día a día. El agua de la vida, la buena agua que nutre jugando, pueriliando, un neologismo de haber pueriliando de pueril. El agua que sí da los sulfatos y hace también las nubes. La pedagogía de llanura de sílex o de gredas secas, que es la común, realiza algo más que entristecer ánimas, las embastece, las resquebraja y las mata. Es tremendo el diagnóstico de ella. Sequedad en educación, desertificación de una tarea pedagógica. No, en cambio hay que ir a buscar el agua viva y por eso hay que buscarlo a través de la poesía. ¿Cómo coloca al lado poesía y pedagogía? Quizás porque el profesor y el poeta comparten algo que Platón dijo en el Ion. Cuando habla de los poetas dice que el poeta es un ser poseso, poseído por el entusiasmo, y que el poeta cuando canta pareciera que se elevara, como que se levantara, ¿no? Entusiasmo en teos, la palabra entusiasmo, los dioses en nosotros.
Esa palabra, repite muchas veces, habla de pasión, habla de entusiasmo, ¿no? Poeta y profesor deben estar poseídos por el entusiasmo. Dice Gabriel Mistral, sé fervoroso para encender lámparas, hay que llevar fuego en el corazón. Claro, si ponemos todas estas exigencias, Gabriel Mistral hoy día no quedaría nadie estudiando pedagogía, pero tal vez sí, o tal vez encontraríamos, si llamáramos con este discurso a los jóvenes a estudiar pedagogía, probablemente tendríamos más que estudiantes que estudian de colegio. Tal vez hemos fallado, porque no lo estamos haciendo y no tenemos eso que mostrar, en convocar a muchos a ser poseídos por el pueblo cosciano, en un tiempo como hoy, donde veo tanto orfandad entre la gente joven y necesidad de buscar algo con sentido, algo que te arrebate, algo que te saque de esa sequedad y de esa desertificación que estamos viviendo hoy en nuestra modernidad. En la gran herida de nuestra modernidad es la desertificación del sentido. La frase de Nietzsche, el desierto avanza, hay del que en su alma alberga desierto. Y en educación también el desierto avanza. Ya avanzaba ya en la década en que lo vio Gabriel Mistral, ¿no? Es interesante porque en un país como el nuestro, donde la poesía se ha dado casi como un milagro, yo diría que la poesía es nuestro desierto florido, en tiempos de desertificación de sentido. Bueno, uno debiera pensar todas estas posibilidades, en vez de estar copiando tanto, tú ir a copiar a Finlandia, que está bien, vamos a Finlandia, vamos a pegar una lectura allá, ¿ya? Pero miramos hacia adentro, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué recursos tenemos en el país? ¿Cuál es el recurso más que tenemos? Aparte de que se me pega. Perdóneme que lo diga así, y no porque me gusta la profesora de poesía, es la poesía, son nuestros poetas. Es donde más han llegado lejos, nuestro patrimonio cultural más potente es la poesía. Por lo tanto, uno podría pensar que ahí podría ir a buscar esas aguas vivas, algunas subterráneas en nuestros recursos. Todas estas son cosas que Gabriel Mistral esbozó, que dejó abiertas como vislumbre para que nosotros podamos desarrollarlas y expresarlas. Afortunadamente hay gente joven, gente nueva que está haciendo un trabajo de recuperación de su pensamiento. Y quiero volver, que saltarme un poquito, quiero volver a la afirmación primera, porque leí solamente la parte, me detuve, desde cada frase que Gabriel Mistral da para una conferencia. O sea, ¿no? Incluso solo empecé la enseñanza y me salté y la dejé con un dato fuerte para el final. ¿Ya? Para que, como dice Charly García en sus conciertos, antes de partir dice, por favor, Joven. ¿Ya? Miren lo que dice la Biblia. O sea, pasamos acá, pasamos de eras, de Eros, del reino de Eros, al reino de Caritas, o al reino de Arete, el reino de Amor. Mire lo que dice Gabriel en el título primero de la decáloga de maestra. Ama. Si no puedes amar niños, no enseñes. Así de categórico. Así de categórico. El amor en el centro. El amor en la vida y la poesía de Gabriel Mistral no es algo tranquilo o tímido, ¿no? O medianamente dulce o dulzón. Todo lo contrario, cosa de su poesía y el amor es algo fuerte, tremendo, que traspasa todo el ser, que la hace sangrar desde muy joven. Su espíritu y el amor. Ella va a decir, Gabriel Mistral, sobre el amor. Va a decir, y creo en el amor, en su famoso y maravilloso poema Credo. Creo en el amor que me ha dejado un tatuaje de luz en las entrañas y en el que las hablas me han transfigurado como se transfiguran las montañas, que me trasposó toda la salmuera como a la vela el viento sollozante y ardió en mis carnes pordioseras en un revuelo largo de diamantes. El amor me dejó un tatuaje de luz, me transfiguró, me traspasó, ¿no? Y ardió. Eso es el amor para Gabriel Mistral, ¿no? Bueno, este amor que muchas veces es no posesión en Gabriel Mistral. Por el contrario, nosotros confundimos hoy día en nuestro mundo
narcisista el amor como posesión del otro. ¿No? No. El amor no es posesión. El amor es amargo ejercicio que se mueve en el viento como abeja de fuego y arde en las aguas. Es lo que está en el beso y no en el labio, lo que rompe la voz y no es del pecho. Es un viento de Dios que pasa hendiendo las carnes, volandero. Anda libre en el surco, que bate el aro en el viento, que late vivo en el sol. Amor que habla lengua de bronce y habla lengua de ave. Ruegos tímidos, imperativo de amar. Es ese amor que recorre y traspasa toda la obra poética de Gabriela Mistral y también su prosa, como una especie de omnipresencia, ¿no? Que nos recuerda la frase final del Dante en la Divina Comedia: el amor que mueve el sol que le da tristeza. El amor que mueve el sol y las otras estrellas. Gabriela Mistral dirá: el amor es la unión del pensamiento humano del pensamiento cósmico. Eso es solamente para ubicarlo, que es lo que ella entiende por amor. Una palabra tan manoseada con lo demás, ¿no? Por eso es obvio que es imposible que el amor no sea uno de los fundamentos centrales de toda pedagogía. El gran fundamento, diría yo. Para Gabriela Mistral, de nada sirven todas las teorías de educación posibles si no están insufladas del amor, y del amor de los profesores a los alumnos. Gabriela Mistral desconfiaba de las teorías y la intelectualización que no encarnan en lo humano, ¿no? En educación a veces parece que amamos más las teorías que a los educandos. Ella decía: estudiamos y aplicamos sin amor las máximas de aforismo de Pestalozzi, Forta. Esas almas tan tiernas y no las alcanzamos. Y no alcanzamos lo que alcanzaron ellos. O sea, aplicamos su teoría, pero ¿por qué nos va mal? Porque no las aplicamos con amor. ¿De qué sirve estudiar a Piaget si no lo hacemos desde el amor? No va a servir de nada. Podemos decir: no, yo aplico la teoría de Piaget, sí, pero te falta algo muy importante: el imperativo primero, que es el amor, ¿no? Ya lo había dicho nuestro San Pablo en esa famosa primera carta de este mundo. Tal vez el himno más grande del amor, y que dialoga mucho con lo que dice Gabriela Mistral. Incluso yo creo que lo cita indirectamente. ¿Se acuerdan de lo que decía San Pablo? Aunque hable la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tenga el don de las profecías y conozca todos los misterios y todas las ciencias, aunque tenga plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, o sea, si no tengo amor, nada. Solo. En ese mismo énfasis de Pablo está hablando Gabriela Mistral. ¿Cómo rima el pensamiento de Gabriela Mistral con el pensamiento de San Pablo, ¿no? Aunque manejemos toda la ciencia de la educación, tengamos el mejor de los currículos, seamos profesores innovadores, que hayamos incorporado bien la inteligencia artificial en nuestros cursos, está perfecto, hay que hacerlo, vayamos a todos los cursos de perfeccionamiento, si no tenemos amor, sin pan que retiñe, ¿no? Bueno, estimados, no voy a tenerlo fin. Esas son solo algunas, son como botones que muestran, porque están fabulosas las terceras, ¿no? Algunos la han edulcorado porque han evitado dar cuenta del fuego y del fuego. Es peligrosísima. Como todo pensamiento es peligroso. Anhani dijo: la filosofía es peligrosa. El pensamiento es peligroso. Hoy día la belleza es peligrosa, ¿no? Bueno, estas son algunas de las radicales experiencias de Gabriela Mistral, y que me parece cobrar mayor actualidad en nuestros días, en que parece que más confiamos en la pura técnica que en aquellos valores que con lo demás fundamentaron sobre lo que fundamos nuestra humana civilización occidental, en la que no creemos. No. Nos declaramos occidentales. Son palabras vacías. Por eso estamos como estamos. Porque esas palabras se vaciaron, ¿no es cierto? Se transformaron en flattened bottom, como decía Guillermo de Ockham en la Edad Media, en palabras vacías, ¿no? Pensamos que la pura, no digo que la técnica no vaya a ser importante. Por lo demás, para ir a Mistral, usted lee su escrito, uno pensaría que ella es una educadora anticuada. No. Fue muy adelantada e incluso muy abierta a la innovación, incorporar la radio, la televisión, ¿no?
no era una enemiga de la técnica. El problema no es ser enemigo de la técnica. El problema es creer que la pura técnica nos va a solucionar todo, ¿no? Que va a resolver nuestros grandes problemas y desafíos. Que se está creciendo en el mundo una... Hay dos extremos, ¿cierto? Uno que es el rechazo absoluto de la técnica apocalíptica, una visión apocalíptica, y otra una visión ingenua de fe. O sea, no tenemos ya fe en Dios, ni tenemos... Ahora tenemos fe en la técnica. La técnica nos va a solucionar todo. La inteligencia artificial nos va a dar todo. Hay gente que cree que la inteligencia artificial le da todo. ¿Ya? La técnica puede que nos ayude a tener mejores resultados, medibles, ¿ya? Puede que nos dé mejor acreditación, etc. Pero eso no nos va a asegurar de llegar a realizar mayor educación. En el sentido genuino del término, porque lo que tenemos que preguntarnos hoy día es, ¿qué es educar? Algo tan obvio, ¿no? Me parece que encontramos en Gabriela Mistral algunos vislumbres de esa visión humanista de la que hablaba Mariana Elme, tan ausente hoy día, cada vez más ausente. Las humanidades se repliegan, se transforman en las parientes pobres, la cenicienta de las universidades y de Huacar. Pero hablando en general, sé que acá la humanidad tiene un lugar dentro de la universidad, donde estoy todo recién un rector, y estoy muy contento por eso, y lo celebro en todos los lugares donde sea, pero se ha convertido la humanidad en la cenicienta de la casa, o sea, la reina de donde nacen las universidades. Universidad sin humanidades, por favor, eso no es universidad, será la casa del pie chiquitito. Que me disparan por ahí, pero eso no es una universidad. ¿Ya? ¿No? Es muy peligroso para la educación que las humanidades hayan sido casi expulsadas, por no decir colocadas como de cenicienta acertadas sobre la ceniza, ¿no? Ninguneadas. Hay también errores propios de la humanidad, hay que decirlo, ¿no? El secuestro de las humanidades por cursos ideológicos que de alguna manera las han invalidado y las han cerrado en grupos muy elitistas. Y cierto, hay un error compartido. Dos enemigos, ¿no? Que tenemos nosotros hoy día. Por eso pero vuelvo a lo que yo decía. Ya, Gabriela Mistral, ella fue siempre una cenicienta. Ese cuento es maravilloso. Hay muchas enseñanzas en ese cuento. Ella, la reina, era la cenicienta de la casa. ¿Por qué? Por las hermanas envidiosas, las filisteas, las verdaderas intrusos, ¿no? Y de pronto, a todos les da la sorpresa que la cenicienta se convierte en reina. Todas íbamos a ser reinas sobre reinos sobre una. Ella lo fue, a pesar de la envidia, la maledicencia, la mediocridad y la incomprensión de muchos, lamentablemente, de sus colegas. Es hora de expulsar a los intrusos del templo de la educación. No personas, conceptos intrusos que están hoy día devastando el sustento humanista mistraliano de nuestra educación. Es hora, me parece que tener convicción, pero cuando no tenemos convicción no vamos a hacer, de que Gabriela Mistral fue loca. Ella es un símbolo en nuestro sistema educativo. No como estatua, no solo como una efeméride, no solo como un par de besos citados de pase en una clase, que regrese del país a la ausencia y se haga presente en nuestra cultura y en nuestra educación. Esa cultura que ella decía es el alma del pueblo. Si no tenemos cultura, no tenemos alma. Aquí lo declaro, nuestros candidatos presidenciales parece que no tienen alma. O para ellos no existe el alma, nunca. Es peligrosísimo. Estoy hablando de todos los ideólogos. No los van a ir fuera y no soy París ni ninguna de esas cosas. No ando a todos. ¿Ustedes han escuchado a alguien hablar de alma, de educación, de cultura, de ¿dónde? Eso se escuchaba en Chile. Chile era parte de la conversación, incluso la época de la Gabriela Mistral. Era parte de la conversación a nivel político. Recordemos que hubo un libro de un expresidente de la República, de Eduardo Frei Montalva, Política y Espíritu. ¿Y quién era la protagonista de ese libro? Gabriela Mistral. Interesante. ¿Ya? Ya. Entonces yo digo que venga, que nadie la detenga. Gabriela Mistral, que venga, que regrese. Quiero terminar leyendo un poema que es un verdadero manifiesto de la riqueza del mundo interior que Gabriela Mistral tuvo desde muy joven. Es muy impresionante leer los diarios de Gabriela Mistral cuando tenía 15 años.
la riqueza de su interioridad, de su trabajo, de su alma, cómo iba preguntándose con muchas búsquedas, descubriendo, trabajándose interiormente, es impresionante. Y tiene un poema maravilloso que se llama Credo, donde están las cosas en las que ella realmente cree. Creo en mi corazón, ramo de aromas, que mi Señor como una fronda agita, perfumando de amor toda la vida y haciéndola mi vida. Creo en mi corazón el que no pide nada, que es capaz del sumo ensueño, y abraza en el ensueño lo creado, inmenso dueño. Creo en mi corazón que cuando canta hunde en el Dios profundo el flanco herido, para subir de la piscina viva como recién nacido. Creo en mi corazón el que tremora porque lo hizo el que turbó los mares, y en el que da la vida orquestaciones como de pleamares. Creo en mi corazón el que yo exprimo para teñir el lienzo de la vida de rojez o palor, y que le ha hecho veste encendido. Creo en mi corazón el que en la siembra por el surco sin fin fue acrecentado. Creo en mi corazón siempre vertido, pero nunca vaciado. Creo en mi corazón en que el gusano no ha de morder, pues mellará a muerte. Creo en mi corazón el reclinado en el pecho de Dios. Terrible. Ese era el corazón de Gabriela Mistral. Y ese es el corazón al que debemos volver de nuestra educación. Ese corazón, el pensador Pascal dijo su famosa frase en el siglo XVI: el corazón tiene razones que la razón no entiende. Muchas gracias.